Pues comentábamos aquí a micrófono cerrado, qué bonita versión, qué bonita canción de V40 que nos sugiere esta mañana nuestra invitada, el día muy Rosa Díez, diputada del Grupo Mixto, dirigente, portavoz, presidenta de Unión Progreso y Democracia. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que ella sabía lo que yo les contaba a muchos de ustedes esta mañana y a mis compañeros más jóvenes, que son prácticamente todos menos Carlos Santos en este programa. Yo soy más joven que tú, Carlos Santos, pero todos los demás son mucho más jóvenes que nosotros. Que UB40 es el nombre de la instancia para solicitar el paro en Gran Bretaña. Sí, sí. O sea, así es, porque sí, claro, porque este grupo, cuando se formó, todos sus integrantes estaban en el paro. Empezaron a tocar ahí en bares y en baretos y en estos sitios pequeños hasta que grabaron con un dinero que les pagaron por una pelea que tuvieron entre ellos, una indemnización, grabaron un disco. Sí, y así empezó todo. Yo no sé si mis compañeros de Radio 3 le van a hacer alguna propuesta en ese sentido, pero no creo que tenga tiempo para la radio si uno está metido en política o te deja tiempo para otras cosas. Claro, la política para mí es parte fundamental de mi vida, pero precisamente por eso pues forma parte de mi vida y hago otras muchas cosas que completan la vida. ¿Por qué ha elegido esta canción? Bueno, la verdad es que, claro, me gusta, no sé, muchas canciones, mucha música, ¿no? Yo no soy experta en nada, pero disfruto con muchas cosas, ¿no? Y un día poco antes de cerrar esta cita, esta entrevista, estaba escuchándola en casa, ¿no? Y cuando me llamó Maika y me dijo, oye, que hay que pensar, le contesté inmediatamente, esta. Pues bueno, coincidió. ¿Cómo le suena? ¿Qué música le sugiere lo que escuchó ayer a los herederos de Batasuna? Y hoy es de hecho la noticia del día. Revival, o sea, escuchada, oída, conocida, nada nuevo. Hombre, no han condenado, pero han rechazado la violencia. Ya, pero acabas de decir una cosa que es muy importante, ¿no? No han condenado. Sí, no, es que es tan importante. Quiero decir que el lenguaje es muy importante, ¿no? Y las palabras y sus significados. Entre condenar y rechazar hay una distancia abismal. Rechazar es una cosa pasiva, ¿no? La condena es activa, ¿no? La condena por lo hecho, no el rechazo por lo que es posible que se haga, sino condenar lo hecho, ¿no? Es tan importante que en fin, que marca la diferencia, ¿no? Entre algo medianamente creíble en términos políticos, no sentimentales, porque aquí no estamos para analizar los sentimientos de nadie, es tan importante que cuando le he escuchado, por ejemplo, al portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Marcelino Iglesias, decir con todo desparpajo que Batasuna había condenado, me he preocupado fuertemente, porque claro, es que no ha condenado, ¿no? Aunque eso en sí mismo tampoco fuera suficiente, y lo diré, es que no lo ha hecho. Entonces, hay que ver lo que existe, no lo que uno quisiera ver. Y lo que existe es esto, ¿no? Que los dirigentes de un conglomerado etarra, que son los que ayer presentaron el partido, han presentado una nueva marca. O sea, que los dirigentes del conglomerado etarra han venido y nos han dicho que van a hacer un partido político. Y algunos han dicho, oye, qué estupendo, qué cosa tan fantástica. No es que esté prohibido por la ley de partidos, expresamente en su artículo 12, la continuidad. Es que es una inmoralidad y es un sarcasmo macabro. O sea, que no ve nada nuevo en que esta gente es que no veo nada nuevo donde no hay nada y nuevo. A partir de este momento cumplimos la ley de partidos. Pero Juan Ramón, es que, a ver, yo apelo a que vosotros que estáis en un medio de comunicación, además público, tiréis de hemeroteca. Es que manifestaciones de los dirigentes del conglomerado etarra en esa misma dirección ha habido muchísimas. Bueno, más que manifestaciones... Con esa contundencia, yo le confieso que yo no la recuerdo. Bueno, pues yo apelo a que busquéis entre vuestros archivos, por ejemplo, el acuerdo de gobierno de mayo de 1999 entre Euskal Herritarrok y el Partido Nacionalista Vasco. Para hacer presidente el Lehendakari a Ibarretxe. Y las declaraciones de Otegi entonces, que era portavoz. Fíjate que entonces era un momento para que los oyentes contextualicen en el que había tregua de ETA, tregua declarada de ETA, la de Lizarra, y el Partido Nacionalista Vasco con EA y con Euskal Herritarrok hizo un acuerdo de gobierno
un gobierno con EA y un acuerdo parlamentario con Euskal Herritarrok, que se suscribió con unos párrafos, en fin, absolutamente contundentes. Había 14 diputados de Euskal Herritarrok en la Cámara Vasca. El portavoz era Otegi, que hacía manifestaciones absolutamente contundentes, insisto, y el jefe de la banda, de los 14, era Josu Ternera, que compatibilizaba esto de ser jefe ahí en el Parlamento Vasco con ser jefe de la organización terrorista. Ahí dijeron estas cosas. Entonces, primero, no a la gente, a nadie, pero en política menos, hay que juzgarnos solo por lo que decimos, hay que juzgarnos por lo que hacemos. Ayer los dirigentes del conglomerado etarra han presentado un partido. Y la ley de partidos dice que no puede haber continuidad. Y los dirigentes de un conglomerado de etarra han presentado otro partido. Entonces yo creo que eso ya, ojo. Segundo, aparte de jurisprudencia española, digamos, resoluciones de los tribunales y de valoraciones políticas como la que yo estoy haciendo, que me estoy ciñendo a eso, es que hay algunas sentencias importantes como la del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en relación precisamente con la ilegalización de Batasuna y de Euskal Herritarrok, que dice que no vale solo la letra de los estatutos para ilegalizar a un partido, que hay que juzgar también a sus miembros. Y los que ayer lo presentaron son miembros del conglomerado etarra. Entonces, no nos dejemos engañar. Yo lo que digo es eso. ¿Y si el Tribunal Supremo autoriza este partido? ¿Y si no lo autoriza? Ya, no, si no lo autoriza, en principio nada cambia, pero ¿vale? me pregunto, no, hagamos política mi reflexión ficción, política es la misma. No deberían presentarse. No lo deberían de autorizar. Mi reflexión política es la misma. Si la autoriza, pues yo naturalmente acataré la ley, pero lo que me está usted pidiendo no es una valoración jurídica, que la hago también tangencialmente, como es lógico. Si lo autoriza, pues yo seguiré pensando lo que estoy pensando. Por cierto, los tribunales españoles dejaron presentarse a ANV, que sigue gobernando 43 ayuntamientos entre el País Vasco y Navarra, y después otros tribunales españoles y europeos dijeron que era ETA. O sea que, en fin, ¿sabe cuál es mi problema? Que desgraciadamente en esto no me he equivocado. O sea, porque a mí lo que me gustaría es no tener que estar teniendo esta conversación, porque a lo largo de la historia todas las oportunidades que han tenido, pues las hubieran aprovechado. Pero no, es que desgraciadamente es que esta conversación la estamos teniendo porque ha habido mucha gente que ha querido creer en la buena fe de los terroristas, y las organizaciones totalitarias jamás se han convertido a la democracia a lo largo de la historia de la humanidad. Han tenido que ser derrotadas por los demócratas. Y los últimos papeles que les han pillado en Francia a los terroristas, que son papeles, o sea, que no son intuiciones de Rosa Díez, explican que están en una situación muy mala, operativa, en tregua operativa, porque no tienen capacidad para organizarse, y que les vendría muy bien en este momento declarar una tregua política para conseguir algo a cambio. Y en la misma reflexión, que son papeles, insisto, que hemos podido leer, en esa reflexión los terroristas dicen, hombre, pero si declaramos una tregua política, dejaremos de obtener recursos porque tendremos que bajar la presión de la extorsión. Y ellos se contestan, ya, pero si bajamos la presión de la extorsión y nos dejan entrar en las instituciones, conseguiremos dinero por la vía de las instituciones. O sea, esto no es, digamos, esto no es el mal pensamiento de Rosa Díez. Es que eso es lo que los terroristas han escrito, han explicado, y eso, en fin, entre eso y que van sus jefes y hacen la presentación de este nuevo partido, pues dice, oiga, esto verde y con asas se dice, o blanco y en botella, o los mismos perros con distintos collares, para decirlo de otra manera más gráfica. Estamos asistiendo a eso, porque ¿por qué está débil ETA hoy? ¿Por qué estos quieren colarse en las instituciones? ¿Porque hemos sido contemplativos, buenistas y todo esto? ¿O porque les hemos ilegalizado? ¿Porque hemos aplicado las leyes? ¿Por qué? Porque la gente ha arriesgado su vida, porque la policía y la Guardia Civil les ha perseguido, porque los jueces han actuado. ¿Ha sido por la fortaleza o ha sido por, iba a decir una palabra políticamente incorrecta? No, no ha sido porque hayamos contemporizado, no. Ha sido por la resistencia democrática. Bueno, pues sigamos el camino. O vamos a ser menos exigentes nosotros que los que nos han precedido en toda esta lucha, para dentro de nada decir, pero qué desgraciados fuimos. O sea, qué poco honramos la memoria de los nuestros. Lo digo hoy, que se cumple a estas horas, el 8º año del asesinato de Joseba Pagazortundúa. Yo estaba a estas horas en mi casa y me llamaron por teléfono y me dijeron, justo acaba de producirse un atentado, creemos que ha sido Joseba. A ver, digo Joseba porque además de todo era mi amigo, ¿no? Y no puedo por menos de recordarle en este momento, pero es que es un ejemplo de tanto de esto de lo que estamos hablando. Se merecerá que realmente hagamos las cosas bien, ¿no? Toda la gente que ha muerto, ¿no? Que ha sido asesinada, ¿no? ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Mantener la presión y cuando ETA anuncie su final hablamos?
Hablamos, por supuesto, de lo que políticamente haya que hablar después de que les hayamos derrotado, después de que hayamos acabado con ellos. A ver, Juan Ramón, la derrota no es solamente la derrota militar, si me permites la expresión. Es que es derrotar su historia, es deslegitimar su historia, es condenar lo que han hecho. No es rechazar lo que puedan hacer en el futuro. Es que el día que instauraron la primera víctima, para la gente de bien, tiene que significar que nada por aquello por lo que asesinaron les tiene que dar rédito. O sea, por aquello por lo que mataron no tiene que significar rédito para ninguno de ellos, pero para la gente de bien. Y eso lo tendríamos que llevar grabado y no olvidarnos de ello. No se trata solamente de condenar en ese sentido de, bueno, pero es que ahora, como les viene muy mal, ahora están en otra cosa. No, pero esto no hemos hecho solo para eso, ¿no? Para atender a su táctica y a su coyuntura. Hemos hecho porque no nos ha quedado otro remedio. Por cierto, nosotros ya hubiéramos querido no hacer esto. Hemos hecho para defender la democracia. La democracia no solamente en el País Vasco, la democracia en España. Porque estamos hablando de una organización totalitaria, no estamos hablando de una cuadrilla de delincuentes, que mata porque lo que quiere conseguir, que es terminar con la democracia y con la sociedad plural, no lo puede conseguir sin matar. Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Para ellos, matar es un instrumento, no es un objetivo. El objetivo es destruir la sociedad plural y democrática. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Entonces, matar es un instrumento en un momento dado y en otro momento dado colarse como garrapatas en las instituciones para estar allí engordando hasta que puedan volvernos a matar es otro instrumento. Pero sigo haciendo de abogado del diablo. También representarán en la convocatoria de las urnas una gran parte de la población vasca. Sí, también Hitler representaba una buena parte de la población alemana. Y en Nuremberg, aparte de condenar a los criminales, condenaron la historia del nazismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que dejar que los criminales entren en las instituciones? Hay que legalizar el crimen. Porque yo cuando oigo hablar de legalizar Batasuna, pienso eso, digo, ¿verdad? La gente se dará cuenta de lo que está diciendo. Hay que legalizar el crimen, hay que convertirlo en legal, porque haya gente que tenga bajos instintos y lo que le guste es darle. Es que, ¿y qué pasa? ¿Que tenemos una sociedad tan enferma que realmente le gustaría que los criminales fueran sus representantes? Pues esa sociedad no cabe, todas las ideas no caben. No son compatibles con la democracia. Hay ideas que no son compatibles con la democracia. Eso de que todas las ideas, todas las personas, pues no, mire usted, todas las personas sí, todas las ideas no. ¿Cuál sería la diferencia entre Aralar y esta nueva formación, desde el punto de vista ideológico de planteamiento? Hombre, Aralar ha condenado realmente el terrorismo y ha condenado expresamente las acciones de ETA. Los dirigentes de Aralar, antes de formar Aralar, condenaron expresamente la historia de ETA. Si estos dirigentes condenaran expresamente la historia de ETA, la situación cambiaría. Hablaríamos de otra cosa, pero eso no se ha producido, Juan Ramón. Quiero decir que yo creo que es muy importante eso. Oiga, estaríamos hablando de otra cosa si ayer Rupi Echeverría hubiera ido y hubiera dicho, oiga, condeno la historia de ETA, la historia del crimen, de la indignidad, nunca estuvo justificado, tal. Pero estaríamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de eso. Entonces, como no estamos hablando de eso, vamos a hablar de lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa es que están en fraude de ley. Que, por cierto, artículo 12 de la ley de partidos, fraude de ley. ¿No? Están tratando de engañarnos para volver a entrar, insisto, como garrapatas en las instituciones, ahí acomodadas, para cumplir ese guión de los papeles cogidos en Francia y estar allí calentitos hasta que puedan organizarse y volvernos a matar. ¿Qué les dejamos? O sea, nos ponemos encantadores y buenistas y tal y decimos, qué majos, pobres chicos, ahora parece que se han duchado y que van por la otra vía, o nos comportamos, en fin, como gente responsable y como gente exigente desde el punto de vista democrático. Pues yo me apunto a lo segundo. Está claro. Hoy comienza en el Parlamento la ronda de contactos con las fuerzas políticas para ver su posición en el desarrollo legislativo de los acuerdos cerrados por el Gobierno con empresarios y patronal. ¿Se va a sumar su partido? A la ronda de contactos, sí, yo soy muy educada, si me llaman voy. Al acuerdo, sí, a la ronda de contactos si le llaman, me imagino. Bueno, al acuerdo no me puedo sumar porque del acuerdo no formo parte. Quiero decir que el acuerdo ya lo han cerrado. Ahora nos toca discutir los proyectos de ley cuando lleguen y ver en qué medida es una las forma leyes... de sumarse al acuerdo. No. El dar el sí o no yo desde luego al acuerdo no me sumo. Unión, Progreso y Democracia no ha formado parte de ningún debate para llegar a un acuerdo, por tanto al acuerdo
a ese acuerdo que han firmado y que han presentado en una rueda de prensa fantástica y colorista en Moncloa, a ese acuerdo, naturalmente, no me puedo sumar porque no forma parte de él. Vamos, sería una cosa ridícula por nuestra parte. Ahora llega la tramitación de las leyes, todavía no está en fase de anteproyecto, como sabe muy bien. Entonces, cuando lleguen los textos, pues los veremos. Si lo que no nos guste lo enmendaremos y lo que nos guste pues lo aplaudiremos, pero en fin, con la normalidad de que lo que tenemos por delante de nosotros son textos legislativos, son normas, son leyes que hay que discutir porque el gobierno no quiso un gran acuerdo. Quiso un acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal, quiso un acuerdo para salvar los muebles, que realmente es un acuerdo sobre pensiones, o sea que no es un gran pacto, aunque dicen que van a meter temas de energía, temas de reforma del mercado laboral, bueno, en fin, van a meter, pero realmente lo que acordaron tiene que ver con las pensiones y es un acuerdo que va a entrar en vigor en el año 2027, o sea que es un acuerdo, en fin, fíjate tú si a lo de Batasuna le dieran ese margen, dice, bueno, acordamos ahora, pero hasta el 27 no os podéis presentar. Pues fíjate tú, ¿no? Bueno, pues han hecho el acuerdo que es para el 2027, pues bueno, muy bien, hablaremos de eso también, pero hablaremos en trámite parlamentario. A mí me citaron ayer una secretaria de la vicepresidencia primera, llamó a la centralita del partido, o sea, para demostrar que tenemos una relación muy fluida, ni siquiera llamaron al grupo parlamentario y nos convocaron para mañana y entonces allí iremos y escucharemos y hombre, a ver, no lo digo que no parezca que lo estoy diciendo en plan poco importante. Los textos legales los analizaremos y los enmendaremos. Y lo haremos como hacemos siempre las cosas, con rigor, con seriedad. Lo que nos parezca que está bien, lo diremos sin ningún problema. Y lo que nos parezca que está mal, trataremos de enmendarlo. Yo creo que el único acuerdo que hay de verdad es el de las pensiones y es un acuerdo pacato. Y no es una reforma del sistema de pensiones, sino un ajuste de las pensiones que, dicho en castellano claro, significa usted va a tener que trabajar más y va a cobrar menos. Porque eso es lo que han acordado, que vamos a tener que trabajar durante más tiempo para cobrar menos y que como la fuente de financiación única y exclusivamente han decidido que siga siendo las aportaciones de los trabajadores, pues estamos condenados a que dentro de unos poco tiempo se vuelva a revisar y que tengamos que trabajar mientras no cambien las fuentes de financiación un poquito más para cobrar un poquito menos. Entonces yo eso también lo voy a discutir, yo voy a discutir las fuentes de financiación. ¿Por qué? ¿Por qué solo tienen que venir las fuentes de financiación de las cotizaciones de los trabajadores? ¿Por qué no a través de los presupuestos? ¿Por qué no a través de los fondos de reserva? ¿Por qué no a través de deuda? ¿Por qué no ampliamos eso? Ellos siguen insistiendo en que eso no se va a modificar. Bueno, pues nosotros vamos a tratar de que eso se modifique para que no caiga solo, siempre, sobre los más débiles. O sea, los ciudadanos, trabajadores, cotizantes tendrán que pagar, pero no solamente. ¿Es usted partidaria, como Angela Merkel, de que se vinculen los salarios a la productividad y no a la inflación? Yo creo que hay que abrir ese debate, seriamente. No puedo, sería irresponsable por mi parte decir sí, claramente, porque cada país es un país distinto y Alemania no es España, ni España es Alemania, pero yo creo que esa es una reflexión imparable. Entre otras cosas porque nos permitiría, en fin, entrar en un debate que en España siempre hemos rehuido, que es que este país nuestro, en los últimos años de bonanza, en los que se ha crecido mucho desde el punto de vista del empleo, la productividad no ha crecido, lo que demuestra que tenemos un mercado laboral pues con necesidad de muchas reformas, porque si hemos crecido en el empleo, hemos crecido en renta, hemos crecido desde todo punto de vista y la productividad no ha crecido, significaba que nuestro país no era competitivo y que en la primera crisis lo íbamos a pagar mucho más que los países del entorno, que es lo que se ha producido en este momento. Por tanto, abrir la reflexión sobre la productividad va mucho más lejos de que ligar los salarios a eso. Tiene que ver con nuestra estructura económica, con nuestra estructura empresarial y con nuestra capacidad para competir. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación, tiene que ver con otras muchísimas cosas que merece la pena que abordemos. Hay que abrir ese debate. Yo creo que sí. Hay que abrir un debate eterno en los partidos minoritarios para la reforma de la ley electoral. Yo creo que usted sigue estando entre las líderes más valoradas, pero luego al final la gente termina optando por unos u otros. Yo creo que ese es un debate democrático, no es un debate de partidos pequeños, aunque seamos los partidos pequeños, en este caso Unión Progreso y Democracia, el que lo plantea. Yo creo que es un déficit democrático, que no hay derecho a que su voto valga más que el mío o viceversa.
a que según en la parte de España que usted vote, al partido que elija, si es un partido nacional, valga más su voto que el mío, y como eso es inconstitucional, porque la Constitución establece con toda claridad, como no podía ser de otra manera, que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones, pues una ley que legaliza la desigualdad, que es la ley electoral, hay que cambiarla. Y eso se va a cambiar más bien pronto que tarde. O sea, este es un debate que políticamente Unión Progreso y Democracia ha ganado. A nosotros nos está pasando una cosa muy curiosa en estos 3 últimos años, de las que nos sentimos, por una parte, orgullosos y por otra, yo pelín cabreada de vez en cuando. Y es que perdemos las votaciones, pero ganamos los debates políticos. Porque si usted se da cuenta, y no quiero que parezca una bilbainada porque no lo es, porque si usted se da cuenta, a ver, el debate que hay, las cuestiones que hoy están a debate en España, más allá de las cuestiones económicas, son cuestiones que Unión Progreso y Democracia ha planteado desde que nació. La reforma de la ley electoral, cuando nosotros empezamos a hablar de esta cuestión, era una cosa como para expertos. Hoy te lo dice el taxista. En cualquier sitio te dicen, oiga, este es un escándalo. El debate sobre la reforma de las cajas de ahorros era una cosa de la que hablaban 4. Bueno, más bien para negar que hiciera falta. Las reformas de las administraciones, terminar con las duplicidades, la revisión sobre la distribución competencial, que las comunidades autónomas no dupliquen, que haya competencias que pasen al Estado. Cuando nosotros empezamos a plantearlo, éramos como rara avis. Hoy eso está en el debate. En fin, la eliminación de estructuras, de cuestiones superfluas, de sociedades públicas. La reforma que voy a contar de la reforma de las pensiones de los diputados y senadores, que ahora se apuntan, bueno, hasta el tato, pero cuando yo lo planteé hace un año, vamos, me miraban, no sabe usted qué mal me miraban en la cafetería del Congreso de los Diputados. Entonces, todas estas cuestiones que forman parte del debate político de hoy, las hemos planteado desde hace 3 años, hemos perdido todas las votaciones, bueno, los techos de gasto de las comunidades autónomas, bueno, es que a mí me las han derrotado en votación 3 veces y ahora lo plantean todos los partidos políticos. O sea que este debate político en relación con la ley electoral forma parte de esos debates que están penetrando en la sociedad española, que nadie quería hablar de ello, que es inevitable que hablemos de ello y que es inevitable que lo cambiemos. Dígame qué es lo que más le preocupa ahora a su partido. ¿A mi partido? El país. Al partido lo que más le preocupa es cómo está el país. Este es un país con un futuro incierto. Si no hacemos las grandes reformas estructurales y políticas que tenemos que hacer, que son de sistema, que no son reformas puntuales económicas, o no saldremos de la crisis económica si no hacemos una profunda reforma del sistema. Y reformar el sistema requiere reformar todas estas cuestiones que acabo de poner sobre la mesa, enfrentarse a ellas sin complejos y sin prejuicios, a la distribución competencial, a la reforma de las administraciones públicas, a la reforma de las cajas de ahorros, que es la despolitización de las cajas, a todas estas cuestiones. Y mientras no entremos en el debate de la reforma del sistema, a la ley electoral, por supuesto, porque la ley electoral pervierte el resultado del voto de los ciudadanos y, por tanto, pervierte el sistema, porque a partir de ahí se constituyen las instituciones democráticas. Eso es lo que nos preocupa, porque a mí siempre me ha preocupado, será porque tengo hijos, siempre me ha preocupado dejarles a los críos un país mejor. Y yo sé que si no abordamos todas estas cuestiones, pues lo van a tener que hacer los chavales. Y francamente me parece que sería un escándalo. Estamos en Radio Nacional de España conversando con Rosa Díez, diputada del Grupo Mixto, presidente de Unión Progreso y Democracia. Carlos Santos, el perfil de nuestra invitada en días como hoy. A las mujeres primero nos miran y luego nos escuchan. Lo dijo nuestra invitada hace unos meses, en octubre, en la entrevista de un dominical, en la que la verdad resultaba inevitable mirarla primero y escucharla después, porque aparecía retratada con un vestido de diseño blanco, cortísimo, sin mangas y casi sin falda, como diría mi abuela, con aires de vestal romana posmoderna, redondeados con sandalias de largo y fino tacón y con las uñas de los pies y de las manos pintadas de rojo. En otras de las fotos del mismo reportaje sonreía a la cámara con esa sonrisa suya tan característica, que en estos momentos se ha hecho risa abierta, tan firma de la casa, tan de Rosa Díez, y lo hacía desde un sofá, con una falda igualmente breve y con las piernas cruzadas en primer plano, dando a entender de manera muy gráfica que ese fenómeno social tan extendido de que a las mujeres primero las miren y luego las escuchen, a ella no le importa demasiado, siempre y cuando de verdad la escuchen después de mirarla. Yo, por si acaso, hoy he escuchado primero y he mirado después. He escuchado cómo ha explicado por qué le gusta V40, que no es nombre de bombardero, aunque lo parezca, sino del formulario que en Inglaterra tenían que rellenar los parados
para pedir un subsidio, y cómo los de ese grupo de rock V40 empezaron así rellenando formularios en las oficinas del paro antes de vender discos en todo el mundo. Un recuerdo que viene a cuento en malos tiempos para los discos y muy buenos, desgraciadamente, para los formularios del paro. La he escuchado también atentamente cuando ha dicho que lo de Batasuna no es nada nuevo, o que hay que juzgarnos no por lo que decimos, hay que juzgarnos por lo que hacemos. O cuando ha dicho que va a participar de las negociaciones del pacto social, pero desde luego con ideas propias. O cuando ha dicho que hay que abrir ese debate seriamente, que es una reflexión imparable en relación con la idea de ligar los salarios a la productividad y no al IPC. Después de escucharla, pues la he mirado. He visto entonces una tableta electrónica cerrada sobre la mesa, unas gafas amarillas de diseño, unos pendientes de notables dimensiones, un collar y una pulsera a juego de bisutería que a media distancia parece mediterránea, puede que incluso árabe o turca. Israelí. Pues por ahí le andábamos, mediterránea. Estábamos entre una cosa y la otra. He Muy visto bonito, por cierto. unos labios pintados de intenso rojo como de costumbre y la melena rubia cayendo sobre una especie de blusón negro, mitad superior de un traje ciertamente singular de 2 piezas, cuya falda en esta ocasión llega hasta el suelo. En un primer vistazo el vestido podría tener cierto aire de túnica, de traje ceremonial, de indumentaria religiosa, hasta que adviertes, o te advierten, que es un traje de vocaciones orientales, a buen seguro creado por un diseñador japonés con nombre de motocicleta. Es, en cualquier caso, el traje versátil, el todoterreno de una mujer a la que le gusta expresarse con la ropa, no solo con las palabras, que ha salido temprano de su casa, mejor dicho, del hotel, porque en Madrid vive en un hotel, que no sabe a qué hora volverá y en la ropa de diseño se siente cómoda en todos los ámbitos que le toque visitar a lo largo del día. Una mujer que pone pasión en las cosas que dice, como han podido confirmar una vez más, ya sea en una entrevista política o en la política misma, que cree en la amistad, en el amor y en cosas así, que con los años ha aprendido, y cito textualmente, a separar lo importante de lo accesorio, a relativizar la importancia de las cosas menores, a sufrir menos por tonterías y a comprometerte más por las cosas serias. Y una mujer que sigue siendo muestra de un fenómeno demográfico que aquí comentamos a estas horas de vez en cuando, y es que los jóvenes cada vez tenemos más años. Conviene recordarlo, por si alguien insiste, no lo digo por ti, Lucas, en confundir la juventud con una cifra. Los jóvenes cada vez tenemos más años. Rosa Díez, que este año cumplirá sus primeros 59, es una mujer joven, se mire por donde se mire, o se mire como se mire, o se escuche como se escuche, claro. Rosa Díez, no sé si alguna anotación al margen, objeción que hacer a lo que ha hecho Carlos Santos, explicación del diseñador oriental. No, únicamente contextualización de esas fotos de las que hablaba Carlos. Segundos de publicidad. Estaba haciendo un reportaje con Jon Fis, que es un joven diseñador vasco que merece que se le apoye y que se le eche una mano, y yo estaba vistiéndome su ropa. Realmente era la ropa que iba a llevar a Cibeles y yo estaba echándole una mano a este joven diseñador. Realmente yo esa ropa no me la puedo poner para ir a la calle porque, a ver, voy a decirlo, una tiene buenas piernas pero de 58 años, entonces también sabe lo que no se puede poner para ir a la calle. Hay que decir en todo caso que ese traje es una prueba de que la cultura romana sí ha llegado al País Vasco. Rosa Díez, muchísimas gracias. A vosotros. Que tenga buen día.